Estamos en la Fundación Proa, en la primera sala de esta exposición que se llama Sistemas, Acciones y Procesos, 1965-1975. Una exposición que busca poner de manifiesto la diversidad de las prácticas artísticas de estos años, un momento muy particular para la historia del arte y también para la historia en general, porque, digamos, de acuerdo con los acontecimientos políticos sociales de la época y con los cambios en el pensamiento, hay un desplazamiento de los medios tradicionales en el campo de las artes que nos introduce en un nuevo tipo de propuesta estética de las cuales intentamos mostrar un panorama aquí. La exposición surge como una reflexión sobre cómo la producción artística de esta época comienza a dar cuenta del complejo contexto en el cual se produce, cómo en su intento por rechazar los medios tradicionales que estaban identificados sobre todo con la producción burguesa y con una producción que se sentía reaccionaria, los artistas jóvenes empiezan a investigar en otros soportes, recurriendo en muchos casos a la fotografía, al video, a las instalaciones, a su propio cuerpo como un soporte, a los medios de comunicación, es decir, a toda una serie de elementos que hasta ese momento se consideraba que pertenecían a la sociedad y no al mundo del arte, y que los artistas, bueno, empiezan a incluir entendiendo que no hay, de hecho, medios estrictamente artísticos, sino que la producción artística depende más bien de cómo el artista se posiciona frente a su objeto y no tanto de los elementos o de las herramientas que utiliza. Los artistas comienzan entonces a interesarse por los sistemas de producción. Aquí tengo justamente atrás mío a la obra de Raúl Loza. Raúl Loza es para mí uno de los antecedentes en el ámbito argentino de un artista que empieza a dejar de lado la expresividad y construye un sistema de organización de su obra basado fundamentalmente en las matemáticas y en una teoría del color. Es decir, desde la década del 40 él comienza a generar un tipo de obra que va a seguir a lo largo de toda su vida y que se basa en un análisis muy estricto de los elementos que componen la forma plástica. En el caso de él, construye a través de la intersección de líneas que generan planos. Estos planos generan determinadas superficies y ángulos a través de los cuales él construye una tabla cromática que le permite decidir el color de sus pinturas. Pero digamos, todas esas decisiones no son decisiones subjetivas o espontáneas como sucedían en el arte anterior, sino que ahora son el resultado de un sistema que el artista se autoimpone y que en algún punto también no deja de ser arbitrario, porque los artistas en esta época no buscan la universalidad como sucedía en la época de las vanguardias artísticas, sino que intentan analizar estos sistemas, poner en manifiesto estos sistemas, pero entendiendo que siempre la perspectiva desde la cual el artista se acerca a él es también un factor determinante en cómo este funciona tanto en el mundo plástico como en el mundo social. Los artistas comienzan a incorporar los sistemas de distinta manera. Algunos lo hacen para investigar el propio lenguaje del arte, los propios dispositivos y las herramientas que les permiten realizar su obra, pero otros también incorporan los sistemas en su propia vida personal. Y ese es el caso de Onkawara, un artista norteamericano, en realidad japonés, que vive en los Estados Unidos, que comienza a sistematizar toda su vida. Todos los días se levanta, realiza una pintura con la fecha del día en que la está realizando, la coloca en una caja, esas cajas incorporan también un fragmento del diario, del periódico del día, y entonces en esta confrontación entre la pintura que él realiza recurrentemente y las noticias del diario que van cambiando todos los días, se genera como una suerte de fricción que nos permite entender o comprender esta suerte de desplazamiento entre lo sistemático y lo asistemático que podemos encontrar en cada una de las obras de la exposición. Es decir, un artista que se propone un sistema, pero también una vida que se escapa al sistema que el artista ha propuesto. La década del 60 también es para muchos artistas un momento para replantearse la producción propia, es decir, comenzar a investigar de qué manera los lenguajes artísticos van produciendo obras en función de determinadas estructuras o determinadas reglas de composición. Aquí estoy acompañado por una obra de Alejandro Puente y la obra de Margarita Paxa, que son dos obras que están
orientadas en este sentido, es decir, en el sentido de investigar cómo se construye a partir de unas determinadas reglas que corresponden tanto en el caso de Puente al Color como en el caso de Margarita Paxa a la Luz. Es decir, son obras que utilizan los sistemas, pero para comprender más bien el lenguaje del arte, el propio universo artístico, en función de, bueno, de ciertos elementos que se consideran básicos en la construcción de una obra y que nuevamente dejan de lado la subjetividad o la decisión personal para abocarse a reglas compositivas que podríamos decir son propias del lenguaje del arte. John Baldessari es un artista bien interesante de esta época porque utiliza los sistemas de una manera irónica para mostrar de alguna manera también los límites del sistema. Es decir, en la obra que me acompaña aquí, que se llama Tirando tres pelotas al aire para que formen una línea recta, lo que hace es justamente lo que dice el título, tirar tres pelotas al aire, esperar a que la línea recta se forme, pero esta obra en algún punto es engañosa porque obviamente esa línea recta se forma desde un determinado punto de vista y la fotografía aquí tiene un rol fundamental porque es justamente desde ese momento, en ese momento y en ese lugar desde el cual se está enfocando a las tres pelotas en el cielo, donde la figura de la línea se forma o no. Incluso hay muchas de estas fotografías donde la línea no es tan evidente, pero el título que le da el artista nos hace percibir o nos induce a ver aquello que el artista ha querido construir a partir de su sistema, que como dije también es un sistema completamente arbitrario, no hay ninguna necesidad de hacer este ejercicio si no lo es por el hecho de que el artista lo ha elegido como su propuesta para que el espectador de alguna manera a través de las fotografías pueda tener algún tipo de experiencia estética. La obra de Alberto Greco ingresa aquí a la exposición como un antecedente. Alberto Greco en realidad en el año 1965 se suicida, pero en el año 1963 y en realidad desde el año anterior comienza a realizar una serie de acciones que él denomina vivodito, es decir, unas acciones mediante las cuales él señalaba objetos de la realidad, les ponía su firma y por ese mismo gesto los transformaba en objetos artísticos. La obra que exhibimos aquí es el Vivodito en Piedralaves, que él realiza en el año 1963. Él se va a un pueblo perdido de España y comienza a señalar todo lo que encuentra con su firma, transformando a esa ciudad en lo que él denomina la capital del grequismo. La obra es interesante no solamente por este gesto del artista que construye la realidad de la obra, sino también porque muestra cómo muchos de los artistas de la década del 60 comienzan también a abandonar las instituciones artísticas, los museos y las galerías, y consideran que el arte puede realizarse en cualquier parte, incluso en un pueblito perdido de España.